buenas tardes. Gusto saludarles a todos aquellos que no pudieron asistir a la reunión de hoy por sinfín de cosas. Hoy tenemos la predicación vía Facebook Live. La predicación se titula No sé qué hacer, tengo miedo. ¿Cuántas veces no has sentido que no sabes qué hacer y tienes miedo? Yo lo he sentido, tú lo has sentido, y si no lo has sentido o experimentado, llegará un momento en que tú lo sientas o lo experimentes. Para la predicación, podemos ir, si estás en tu casa, puedes ir por favor al libro de Segunda de Crónicas 20. Vamos a hablar un poco de Josafat. Es una historia muy impresionante, muy impactante. Recuerda, Segunda de Crónicas 20 es la columna vertebral de esta predicación. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar esta predicación. Padre, ponemos nuestros ojos para ver, nuestros oídos para escuchar, nuestro corazón para entender. Permite que podamos ver, oír y entender con tu poder, con tu sabiduría, con tu inteligencia. Abre nuestro entendimiento para aprender el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Entonces le estaba comentando, es una historia muy padre. Voy a empezar leyendo varios textos y de ahí vamos a irlos desmenuzando. Segunda de Crónicas 22 dice así: y algunos dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del lado del mar. Entonces estaba por un lado Josafat y del otro lado venía una multitud de un ejército que tenía ganas de destruir, matar, robar, aniquilar. En otras palabras más populares, dar en la torre a Josafat y todo el pueblo. Lo que ocasionó esa noticia, esa información, fue miedo. Hoy en día el miedo es el pan de cada día. Hoy en día prendes la tele, oyes la radio, y igual que Josafat, toda esa información produce en nosotros miedo. Hoy vamos a hablar un poco del miedo, creyendo que en Dios es posible erradicarlo, es posible vencerlo con la ayuda de Jesús. Entonces vemos que lo que Él tuvo, al igual que tú cuando tienes un acontecimiento que te va a producir, que te produce ansiedad, preocupación y demás, es miedo. Dice 2 Crónicas 23, entonces Él tuvo miedo, temor. Pero vean su reacción. Mucha gente reacciona a veces con el miedo, se van a las adicciones, a la infidelidad, la pornografía, a la ira, al mal carácter, al alcoholismo, drogas, crack, piedra cristal, etcétera, etcétera, o simplemente evasión. Y vemos la reacción de Josafat a diferencia de alguno de nosotros, y también vemos como un ejemplo de cómo deben de ser las cosas. En esta reacción de él vemos que lo primero que él hizo, dice la Biblia, se humilló a consultar a Dios. Él se arrodilló, él se humilló, él se inclinó, él empezó a entender y buscar, sabiendo que solo Dios podía liberarlo, solo Dios podía darle la victoria en este acontecimiento tan tremendo. Entonces, algo bien interesante, ¿cómo son tus reacciones? Pregunta para ti y para mí, cuando viene un suceso que te da miedo. ¿A dónde recurres? ¿Qué es lo primero que haces? Josafat lo primero que hizo, buscar a Dios, acercarse a Dios, tomar fuerza de Dios y creer que de Él venía la solución que Él necesitaba en este momento. Entonces, punto número 1, recuerda, ante la primera situación de temor, acude a Dios. A lo largo de la historia, gente exitosa, gente que ha logrado trascender, gente que ha dejado huellas en la historia, ha usado esta técnica y le ha funcionado. Entre ellos hay un rey de Suecia llamado Gustavus, y él contaba, él decía una de sus frases, dice: yo oro cuando estoy en el barco, yo oro cuando estoy en la orilla, yo oro cuando ando en el campo, yo oro cuando ando en medio de la batalla. Para él la oración era su máxima armadura, su máxima arma secreta. Entonces, es interesante que él todo lo que enfrentaba, lo enfrentaba con oración, decisiones complicadas con oración, cosas que le provocaban falta de paz con oración. También vemos otro personaje, Abraham Lincoln, en una frase quedó grabado algo que nos da mucha enseñanza, y dice algo así: muchas veces me he puesto de rodillas, oigan, muchas veces,
con la convicción de que no hay otro lugar donde ir. Mi propia sabiduría y todo aquello que está encima de mí, lo que tengo, lo que puedo lograr, son insuficientes para enfrentar este día. Entonces, cuando Abraham Lincoln veía que estaba muy complicado el día, que superaba su inteligencia, su fuerza, sus ánimos, su fe, se arrodillaba. Se arrodillaba y se ponía a buscar a Dios, se ponía de rodillas. Entonces vemos que son dos personajes, ahora van tres, Josafat, este rey, y Abraham Lincoln, que usaban la misma táctica ante los momentos y problemas difíciles, de rodillas, buscar a Dios, humillarse a Dios. Entonces sigamos en la historia. Como él era rey, tenía autoridad, usó su autoridad para buscar y animar a que más personas hicieran lo mismo, buscaran a Dios, buscaran en Dios su respuesta. Entonces lo que él dijo es que ese día dijo: hey, ayuno todos, ayunen, todos busquemos a Dios. Y entonces el pueblo empezó a reunirse, empezó a congregarse en el templo, en el santuario, ese momento, para buscar a Dios, para ayunar, para rogar, para pedir, para entender que solo de Él venía la ayuda. Y entonces él empezó ya, cuando estaba todo el pueblo reunido, empezó ahora sí como una oración pública que quedó registrada. Y en 2 Crónicas 20:6 dice así: y dijo él en la oración, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres. Su primera oración dijo, Dios de nuestros padres. Eso es importante porque está diciendo nuestros padres, apropiándose que es el Dios de sus padres, que es de Él, que le pertenece a Él. No nomás decir el Dios de todos, sino es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mío, mío, mío. Como dice Cantar de los Cantares, donde es una carta que podemos interpretarla como una carta de amor de nuestra alma hacia nuestro Dios. Dice Cantares 2:16, mi amado es mío y yo soy suya. Es como si tu alma le dijera a Dios, Dios, yo soy tuyo y tú eres mío. Es mostrando propiedad que te pertenece a Dios y que tú le perteneces a Dios. Y es tan real esta verdad que en 1 Corintios 6:19 nos dice que nuestro cuerpo, a los que creemos en Jesús, los que ya recibimos a Dios en nuestro corazón, es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo donde Dios habita, donde Dios entró. Y dice ¿no saben que su cuerpo es el templo de Dios? Y que el Espíritu habita en ustedes. Dice, ustedes ya no son sus propios dueños. Está diciéndonos que ya nuestro cuerpo no nos pertenece, que el dueño de nuestro cuerpo es Dios. Y en 1 Corintios 6:20 dice algo similar, porque habéis sido comprado con precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo es de Dios. Eres de Dios, perteneces a Dios. Entonces en esa oración mostraba su identidad, su convicción de que Dios era su Dios, como cuando el Padre Nuestro que Jesús enseñó, empieza el Padre Nuestro con la palabra Padre Nuestro, mío. Entonces es importante, me acuerdo una película que salía Martín Lutero, preocupado entre tantas cosas, decisiones y confusión que a veces tenía, y nada más se tiraba de rodillas, estiraba las manos y solo decía, Dios, yo soy tuyo, Dios, yo soy tuyo, Dios, yo soy tuyo, sabiendo que si él era de Dios, Dios cuidaría de él y él lo guiaría a hacer lo correcto. Entonces sigamos en la oración de Josafat, que tiene muchas enseñanzas. Posteriormente en la oración dice lo siguiente: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? Él entendía que Dios tenía el control de vencer a los enemigos, de darle la victoria, porque si Dios era el rey, si Dios era el jefe, si Dios era el que mandaba, lo que Él dijera es lo que iba a suceder. Lo que Él autorizara es lo que se iba a llevar a cabo. Y entonces vemos que él tenía la convicción de que Dios reinaba arriba y sobre todos, porque haz de cuenta que en esa época cada lugar tenía como que a su Dios, ¿no? El Dios de esta tribu, el Dios de este pueblo. Y entonces él estaba diciendo, mira, mi Dios es arriba de todos los dioses, mi Dios es superior. Entonces él entendía la soberanía de Dios, de que Dios podía hacer lo que quería, con el poder, siendo rey de reyes, señor de señores. Y él seguía en la oración, dice, no está en tu mano tal fuerza y poder, que nadie resiste lo que tú hagas, lo que tú decidas, nadie se puede impedir. Entonces él estaba buscando su ayuda en él, su ayuda en Dios,
Otra de las cosas que nos enseña esta oración de Josafat en 2 Crónicas 27 habla así, dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Él estaba recordando lo que Dios había hecho antes. Entonces algo que te va a ayudar en tu fe, en tu victoria, es recordarlo todo lo que Dios ha hecho por ti. Toma un momento, toma unos segundos, medita y reflexiona cuántas veces te ha ayudado Dios en la escuela, en tu familia, en tu matrimonio, con tu salud, de cuántas cosas no te ha protegido y librado. Y entonces recuerda todo lo que te ha hecho en el pasado para que te dé fe y esperanza para enfrentar el presente y para asegurar tu futuro. El rey David tenía esa convicción, el rey David lo entendió. Cuando David iba a pelear contra Goliat, él recordó primero el currículum de Dios y eso le dio convicción para vencer al gigante de su presente. Y él dijo así, en 1 Samuel 17:37, David dijo así: el mismo Dios que me libró de los leones, el mismo Dios que me libró de los osos, hoy me va a librar de Goliat. Él decía: Dios hizo esto en el pasado, Él me va a librar del gigante de mi presente. Entonces es importante eso. Incluso 2 Corintios 1:8 muestra una historia similar que nos va a enlazar un poco a lo que quiero tratar de explicar. Y dice así, 2 Corintios 1:8, dice: ¿por qué, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia? Dice: porque fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estaba contando aquí que ellos enfrentaron un problema, una situación tan complicada que dice él que superó sus fuerzas. Incluso ya se daban por muertos, ya ni tenían esperanzas de vivir, ya estaban resignando, conformando, diciendo: pues ya ni modo, ya no la libramos, ya. Pero dice: pero tuvimos esta situación de sentencia de muerte para que aprendiéramos a no confiar en nosotros mismos, para erradicar nuestra autosuficiencia. El ser humano por naturaleza es autosuficiente, cree que él puede, que él sabe, que él hace, que él logra, que él obtiene, usando mucho el él, o yo. Y hasta que no entendamos que no se trata de él o yo, sino se trata de Dios, del Señor, del jefe, del papá, del Señor de señores, no vamos a poder avanzar. Y es lo que dice él, dice: todo sucedió para que ya no aprendiéramos a confiar en nuestras fuerzas. Dice: sino aquel Dios que resucita a los muertos. Y dice: el cual nos libró, habla del pasado, el cual nos está librando y el cual esperemos que aún nos librará más adelante. Entonces está hablando él una convicción de Dios, que él tenía la seguridad que el Dios que lo ayudó un montón de paros en el pasado, lo iba a ayudar en su presente y aún en el futuro, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero algo que ayuda a las victorias del cristiano es lo que dice 2 Corintios 1:11, dice: pero ustedes también cooperando a favor de nosotros con la oración. Entonces, cuando alguien ora por ti, cuando otros cristianos te apoyan en oración, eso coopera para obtener batallas de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. La oración de los cristianos, de los unos por otros, tiene un poder impresionante y ayuda a obtener muchas victorias que de otra manera jamás lo lograríamos obtener con nuestras propias fuerzas. Sigamos en la oración. 2 Crónicas 28 sigue la oración. Dice: y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre, diciendo. Ahí él empieza a recordar cuando Salomón edificó el santuario, y él, entre las cosas que dijo, oró cuando se edificó ese templo, él les decía que cuando el pueblo de Dios clamara en ese lugar a causa de sus aflicciones, Dios lo escucharía al pueblo de Dios y lo salvaría. Entonces él recordó lo que Dios dijo. En otras palabras, él recordó las promesas de Dios. Una promesa de Dios es creerle a lo que Dios te ha dicho. Entonces él recordó: Dios, tú dijiste que si oráramos en nuestras aflicciones, tú nos salvarías. Entonces algo que te va a ayudar muchísimo es confiar en las promesas, confiar en lo que Dios dice, buscar lo que Dios dice en la palabra, lo que Él te quiere decir, y confiar en esas palabras. Es lo que hizo Josafat, se apoyó en las promesas de Dios. Sigamos, 2 Crónicas 20:12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Hablando de sus enemigos que lo querían destruir. Dice: oigan bien, esto está impresionante, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Él reconoció que él ya no podía, que él ya no lograría, que él ya no alcanzaría, que hasta ahí llegó. Dijo: nosotros no hay fuerza para vencer a este enemigo. Y véanse, y ahí no acaba, dice: no hay fuerza
Dice, y no sabemos qué hacer. Imagínate, sin fuerza y sin saber qué hacer. Muchas veces sí te vas a sentir sin fuerza, sin saber ni qué hacer. Pero él al final, a pesar de que no sabía nada que hacer, logró hacer algo que le funcionó. Dice, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. No sé qué hacer, no tengo fuerzas, pero si puedo mirar a Dios, al que fue traspasado, si puedo sostenerme como viendo al invisible, si puedo poner mi fe en el autor y consumador de la fe, si puedo poner mi fe en aquel que es como la serpiente de bronce que sana del pecado, sí podemos poner y mirar a Dios y creer que de ahí viene nuestra salvación. ¿De dónde vendrá mi salvación? Mi salvación viene de los cielos de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. De ahí es donde viene la respuesta, la salida, la cuerda de rescate de esta tierra terrenal. Solo en Dios, solo en Él se puede lograr. Es impactante su humildad, su sinceridad. Imagina siendo rey, siendo líder, frente a todo el pueblo, reconoció, dijo, miren, yo no tengo la respuesta, yo no tengo ni la victoria, yo no sé ni qué hacer y yo reconozco que no tenemos fuerzas, pero los animo al pueblo a que veamos a Dios. Él sí tiene fuerza, Él sí sabe qué hacer, Él sí lo puede lograr, Él sí lo puede alcanzar, Él sí nos puede dar la victoria. Y eso hizo y eso animó al pueblo a hacer. Y entonces cuando dijo eso, de repente Dios habló por medio de un varón, de un hombre, para contestar al clamor del pueblo, al clamor de Josafat. Y lo que dijo en 2 Crónicas 20:15 es impresionante. Habló Dios lo siguiente y lo primero que le dijo, no temas, no temas, no os amedrentéis. En otras palabras, no se acobarden, no se alarmen, no pierdan la esperanza de ese problemota que tienen, de esa multitud que está enfrente de ustedes, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Él está diciendo, miren, tranquilos, relájense, no están solos, estas broncas, estas peleas no es suya, es mi pelea, así como cuando un padre tiene un hijo y las broncas del hijo son las broncas del papá y luego tiene que venir a solucionarlas el papá a los niños pequeñitos porque el niño pues no sabe ni cómo hacerla. Entonces los problemas del niño chiquito son los problemas del papá, porque el papá es el que tiene que dar la cara y está diciendo, hey, tranquilos, no es su problema, no es su guerra, es mi batalla, es el que yo soy el que voy a pelear. Relájense, no se me estresen. Y esas mismas palabras Dios quiere grabarlas en nuestro corazón. También se las dijeron a Moisés cuando lo venían persiguiendo por atrás, el ejército, las montañas a un lado y enfrente al río. Entonces estaba acorralado y Dios también le dijo esas palabras. Y dijo, no teman, estén firmes, hoy van a ver la salvación de Dios, Dios peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Jesús nos lo repitió constantemente, Juan 14:26, la paz les dejo, mi paz les doy, no la paz que da el mundo. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Y en Juan 14:1, Jesús nuevamente afirmando que quiere que estemos tranquilos y tengamos paz, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios, confíen en mí, en el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente para ustedes. Si no fuera así, no se los habría dicho, yo voy a prepararles un lugar. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos y estarán para siempre, de los siempre, conmigo. Entonces tenemos que entender esta parte, incluso 2 Timoteo 1:7 dice, Dios no les dio un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, si se fijan, de lo que estamos repitiendo mucho es no temas. Hoy en día, con el COVID, con tantas cosas, hace unos días estaba escuchando la radio y en unos 10 minutitos que escuché la radio, se cuenta que se metieron espíritus de temor, el temor se empezó a apoderar de mí, estaban debatiendo si meter a los niños a la escuela, si no, una persona decía que se iban a morir un montón de niños y que no había camas para los niños y que era una locura lo que estaba diciendo el presidente y fue una guerra y empezaron a tirar, el grado que cuando sin darme cuenta ya me estaba llenando de temores.
Y de repente Dios me decía, hey, no se trata de eso. No porque el mundo esté lleno de temores, tu corazón se va a llenar de temores. Tenemos que cuidar nuestro corazón, que esté en paz. Hace tiempo estaba escuchando una entrevista de una persona que admiro, un músico cristiano, y le preguntaban, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la pandemia? ¿Cómo van las cosas? Y él decía, mira, con la pandemia han cambiado muchas cosas, dice, pero dentro de mí, dentro de mi corazón no ha cambiado nada, todo sigue bien, todo sigue en paz, yo estoy tranquilo, yo estoy confiando en Dios. Entonces muchas veces no porque el exterior está en la patada quiere decir que dentro de ti vas a estar igual, sino que dentro de ti mantén la paz, sí, ponte tu cubrebocas, échate gel, mantén tu distancia, pero que dentro de ti haya paz, que lo hagas con paz, no con temor, no con terror, sino con una especie de tranquilidad, de sabiduría. Entonces tenemos que entender eso. Hace unos días decía López Obrador algo que me llamó la atención. Dice tal cual. Dice, y tenemos que correr ciertos riesgos. Dijo lo siguiente. Tenemos que correr ciertos riesgos en la vida. Dice, imagínense, si no salimos porque nos puede pasar algo, ¿nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados? No, debemos enfrentar las adversidades. Y eso es cierto, él animaba otra vez a los estudiantes a volver a la escuela y todo. Él decía, pues es cierto, es un riesgo, pero miren, el simple hecho de vivir es un riesgo. Te pueden matar, te pueden robar, te pueden secuestrar, te pueden atropellar, te puede pasar mil cosas en un día. Hasta te puede caer un rayo, como dicen por ahí. Todo puede pasar, la vida es un riesgo y no podemos ser ratones encerrados todo el tiempo. Obvio hay que cuidarnos y demás, pero con sabiduría, con prudencia, sin vivir aterrados. Y no estoy hablando de ser valequecista, no estoy hablando de que te valga, que te creas muy león, muy valentón. No, se trata de que sí sigas las normas de higiene, etcétera, pero que no vivas aterrado, no vives atemorizado. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decirte esto? Porque Dios no quiere que vivas en temor. Dice Proverbios 29-25 que el temor del hombre le pone un lazo, le pone una cadena, lo amarra. Más que el que confía en Dios es exaltado, es liberado. Entonces cuando tú te llenas de temor es como si te amarraran algo del cuello y te jalan para donde quieren. Entonces Dios no quiere que tengas amarrado nada, sino que vivas en libertad, en tranquilidad. Es más, ese miedo terrible a la muerte, tenemos que entender, Hebreos 2, 14 y 16 lo dice increíble, oigan bien, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo de Dios Jesús también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solamente la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Cuál era el poder del diablo? Dice, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Estaba hablando que antes de Jesús la gente le tenía un montón de miedo a la muerte, pero al venir Jesús la muerte quedó vencida porque Jesús murió y resucitó. Y el creyente dice, puede decir como el apóstol Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces tenemos que entender esa parte, tenemos que tener esa libertad. Claro, no hay que andar como león de valentón, no, con sabiduría y prudencia, pero sin temor a la muerte. ¿Por qué? Porque es un enemigo ya vencido. Miren, la historia de Jesús es muy impresionante porque Jesús todo el mundo se lo quería echar, lo tenían un odio jarocho, pero ¿por qué no lo podían matar? ¿Por qué? Porque solo se logró su muerte, su captura, su muerte, su resurrección, su crucifixión, cuando fue el momento, cuando fue la hora. En una ocasión, en Lucas 4:28, oigan bien, dice, estaba Jesús en la sinagoga y se enojaron muchísimo. Entonces lo sacaron de ahí a Jesús y lo llevaron a lo alto de la colina donde estaba el pueblo. Querían arrojarlo del precipicio. Entonces ellos querían arrojarlo del precipicio, pero ve algo interesante. Dice, pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Era mucha gente, pudieron arrojarlo, porque él no iba a usar sus poderes de Dios, él como humano se comportó, pero en vez de arrojarlo, no pasó derecho y se fue. En otra ocasión, en Juan 7:30, dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Su hora. No lo podían matar, no le podían hacer nada, porque no había llegado su hora. Entonces a veces estamos tan aterrados y si no ha llegado tu hora, pues tranquilo, no te vas a morir de COVID, no te vas a morir. A lo mejor mueres de algo más sencillo, menos famoso que eso. No lo sé, pero
tenemos que entender que hay un momento para el cristiano, para que el que entregó su vida a Dios, que ya ni es suya, es de Dios. Dios sabe cuándo vas a morir. Dios sabe qué día, a qué hora, a qué instante vas a morir. Aclaro, no se trata de andar ahí diciendo, cotorreando y chupando, como muchos dicen, no, pues no importa, cuando sea mi hora no me voy a morir. No, porque también dice la Biblia que una vida de pecado hace que vivamos menos años de vida. Una vida de sabiduría hace que vivamos más años. Ponte a pensar, con el COVID, ¿cuántos deportistas tú conoces que se han muerto? Te apuesto que muy pocos. ¿Por qué? Porque hacen ejercicio, eso es sabiduría, hacer ejercicio, cuidar tu cuerpo, cuidar el templo del espíritu. Entonces, pues le llegó el COVID y les movió. Su cuerpo está firme y saludable. Pero luego nuestra mala alimentación, nuestro descuido de nuestro cuerpo, llegan enfermedades que pues no están en la torre. Y si tú saliste del COVID, Dios está diciendo, hey, cuida tu vida, cuida tu cuerpo, cuida lo que comes, lo que duermes, lo que ves. Cuídate, que Dios no quiere que te mueras antes de tiempo. Entonces Dios quiere que le eches ganas, que te cuides lo mejor posible, que busques a Dios. Y ahora sí, tranquilo, relájate porque Dios va a decidir cuándo morir. Pablo es una historia muy buena. Pablo dice la Biblia en 2 Corintios 11:24, dice, 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. Con una dosis de esos látigos pudo haberse desangrado, se le pudo haber infectado y se pudo haber muerto. Pero fueron 5 y seguía vivo. Dice, dice, 3 veces las autoridades romanas me golpearon con varas. Pudieron haberle dado un varazo en la mera cabeza o en la mera sien o en un lugar estratégico y cayó muerto. Pero nada, y aparte no crean que lo golpeaban así. Eran romanos fuertes, trabados, y romanos que tenían odio, tenían ira, lo hacían enojados. Entonces eran palazos queriendo buscar matarlo. Pero no, Dios no quería que todavía se muriera. Y ahí no acaba, dice, una vez me tiraron piedras. Goliat con una piedrita aquí se cayó, pudieron haberle dado un pedradón en el lugar clave y caer muerto. Pero ¿por qué lo apedrearon y aún así no se moría? ¿Por qué? Porque alguien dijo por ahí, el hombre es inmortal hasta que no en esta tierra, hasta que no cumple el propósito para el cual Dios lo creó. Siempre y cuando andes pues, metido con Dios, con todo, ¿no? Dice, sigamos, dice, en 3 ocasiones se hundió el barco en que viajaba. Pudo haberse ahogado, comido por tiburones, acabar muerto en un naufragio. Nada. Dice, una vez pasé una noche y un día en alta mar. Y nada, y me rescataron. Y oigan bien, dice en 2 Corintios 26, yo pasé peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los no cristianos, peligros de la ciudad, peligros del desierto, peligros del mar, peligros de falsos hermanos. Trabajo mucho, me fatigo, me desvelo, tengo hambre, tengo sed, ayuno, he pasado frío, he pasado desnudez. Una vez me querían matar y tuve que y tuvieron que bajarme por la ventana en una canastita. Entonces, te fijas, lo querían matar por todos lados, pero nomás no, nomás no, nomás no y nomás no. En otra ocasión, en Hechos 14:19, dice, pero llegaron los judíos y convencieron a la gente que se pusieran en contra de Pablo. Entonces la gente lo apedreó pensando que estaba muerto. Y dijeron, ya se murió, ahí déjalo. Y después que se para el Pablo y a seguir predicando. A seguir predicando, como ven. No se podía morir hasta que Dios no quisiera. Y ya casi para terminar la vida de Pablo, Dios también le dijo, mira, tienes que ir a testificar a Roma. Se fue en el camino, el barco quedó casi destruido, pudo haberse muerto ahí, no se murió. Después llegaron a una isla, le picó una víbora súper venenosísima, se la quitó, no le pasó nada. ¿Por qué? Porque él tenía que llegar a Roma, Dios lo dijo. Y ya al final murió, normal, pero ya había cumplido lo cual Dios lo había creado. De la misma manera Juan, a todos los discípulos los mataron terrible, crucificados, apedreados con lanzas, pero Juan no, él murió de viejito. ¿Por qué? Porque cuando estaba viejito tuvo que escribir el Apocalipsis. Entonces tenemos que entender que nuestra vida y el tiempo de vida está en manos de Dios. No vivamos con temor. Todos vamos a morir. Por una u otra cosa vamos a morir. Pero no tenemos que vivir con temor a la muerte porque Jesús vino para vencer a la muerte y para quitarnos ese temor a la muerte. Debemos andar en libertad, debemos andar en victoria. Moisés, imagínense, Moisés se enfrentó al hombre más poderoso del mundo de esa época. Ese hombre pudo haber dicho,
Cállate, Moisés, mátenlo, por favor. Atraviesenlo a la flecha, échenlo a los leones, mátenlo. Pero no se atrevió, no lo pudieron matar. Lutero, toda Europa lo odiaba por traducir la Biblia a un idioma que la gente podía leer, y no el latín, sino un idioma de su lengua alemana. Lo querían matar, no lo mataron. ¿Por qué? Porque el hombre te quiere matar, los virus te quieren matar, pero al final el que da la autorización si mueres o no se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces confía en eso, acércate a Dios y deja que Él tome control de tu vida y de tu futuro. Entonces sigamos con la historia para regresar. Entonces después de que Josafat oró a Dios y todo, Dios le dijo no tengas miedo y le dijo y mañana sal a enfrentar al enemigo, pero tú sal cantando. ¿Cómo? Cantando, sí, tú sal cantando, porque la victoria eso ya fue mía. Y entonces ellos salieron cantando, etcétera, y para no hacerle larga la historia, se acabaron destruyendo unos a otros. Y al final ellos nomás fueron a recoger los botines. Ellos nomás fueron a recoger que las joyas que quedaron, que los caballitos que quedaron, que las armas que quedaron, que lo que les gustó. Ah, mira, ya están muertos, me voy a llevar este collarcito. Ah, ya están muertos, me voy a llevar este caballo blanco que me encanta. Ah, mira, hay otro chiquito, me voy a llevar un pony para mi hijo. Y entonces ellos empezaron a recoger el botín. Y lo que iba a ser una carnicería para ellos fue al revés, acabaron recogiendo los tesoros. Entonces, mira, algo importante, cada batalla, cada enemigo que te enfrentes, siempre te va a dejar un botín, y ese botín es una enseñanza. Una enseñanza que te va a ayudar para que tú digas, lo que me pasó, no voy a ayudar a otros a que no les pase. O va a decir, lo que me pasó me recuerda que Dios me ama, que a pesar de cómo soy, Dios es misericordioso y lleno de gracia. Entonces las mismas palabras que Dios le dijo a Josafat, Dios te las dice a ti, no tengas miedo. No tengas miedo a morir. Cuídate, protégete, toma tus medidas, pero no andes con temor, no andes con terror, no es la voluntad de Dios para tu vida. Esta historia de Josafat nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, nos enseña que él entregó la situación que sobrepasaba sus fuerzas en las manos de Dios, reconociendo que solo Dios podía ayudarlo. Exterminó su autosuficiencia y confió totalmente en Dios. Buscó a Dios como primera reacción, enseñó y ayudó a la gente a que buscara a Dios, reconoció que Dios era soberano, él podía vencer, lograr y hacer lo que él quería, alabó a Dios creyendo que en él estaba la victoria y reconoció frente a todos que él no era la respuesta, que la gloria no era para él, sino para Dios. Y en los momentos que no supo qué hacer, volteó a Dios y Dios lo respaldó. Dios te bendiga, que en esta época de pandemia puedas cantar canciones, puedas estar tranquilo, puedas cuidarte. Y aún si tú me estás viendo y tienes COVID y de repente te da miedo que te vayas a morir, tranquilo, no te va a llevar el COVID, el que te lleve es Dios. Y aún pídele a Dios tu salvación, pídele a Dios tu sanidad. Si Dios no es la voluntad y si Dios lo decide que no te pase nada, no te va a pasar nada. Como Pablo, te va a golpear, va a aparecer la gente que ya te moriste, pero no. O aún como Lázaro que ya hasta apestaba, dijo Dios, levántate, síguele, que hay muchas cosas que hacer. Entonces toma tu fuerza en Dios, dile Dios, no me quiero morir, quiero servirte, quiero hacer más cosas, dame fuerzas para seguir adelante. Dios les bendiga. Aprenden la enseñanza. Nos vemos pronto.